Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos de Conversando en Positivo, de MCA Canal. Estamos aquí en una nueva entrega en estos periodos de crisis, de transformación, de oportunidades. Y estamos con una gran invitada, una amiga que conozco hace mucho tiempo, muy querida por muchísimas personas. Así que yo creo que van a estar muy felices de tenerla aquí conversando en positivo en estos tiempos, haciendo aportes constructivos. ¿Cómo está, Fresia? ¿Está al otro Muy lado? bien, Edgardo. Aquí feliz de estar contigo. Feliz en el sentido de que podemos hablar, que podemos no sé, como profundizar todo lo que tiene que ver con la esperanza también, ¿no es cierto, Edgardo? Con lo que Exactamente, tenemos que hacer, con nuestra responsabilidad. Yo creo que eso es fundamental para estos momentos, ¿no es cierto? exactamente, justamente. Constructividad. Demasiado miedo en todos lados, ¿no? Constructividad, claro, claro, Sí, claro, por supuesto, constructividad también y la coherencia, ¿no? También es muy buena en estos tiempos. sí es. Bueno, muchísimas gracias. Te voy a hacer una breve presentación. Yo creo que todos te conocen, pero igual, Fresia, de profesión, es periodista científica, es máster en arte, autora de, no sé, 6 libros me parece ya, o Sí, 7 libros. seis, sí, Sí, seis. que han sido, Sí. que han sido traducidos en distintos idiomas. Eres la creadora del método Ciclopea de activación de la glándula pineal y principalmente tu trabajo, eso lo vi en tu mismo sitio, se puede resumir en una sola palabra, dice creación. Tú eres una creadora de universos en tus más de 30 años de experiencia. Eres una visionaria, expandes conciencia a muchas personas, has desarrollado una metodología, desarrollas un montón de talleres y estás constantemente inspirando a muchísimas personas. Quizás primera pregunta es, ¿por qué creadora de universos? Porque la base del método, en el fondo, es entregar, digamos, a todos esta noticia, podríamos decir, ahí como me nombraste como periodista, es entregar esta noticia que nosotros tenemos que ser muy responsables porque somos creadores, todos somos creadores, creamos en cada instante de nuestra vida, entonces la creación es lo fundamental para todo, tanto para errar como para acertar en esta forma de existencia. Así que eso es lo base, esa es nuestra principal herencia, ¿no? Y Así se que plantea, por ahí vamos. por ahí vamos, sí, se plantean que en el fondo tus talleres están basados en conocimiento profundo del ser, la automaestría y la creatividad aplicada. Ah, exactamente, por ahí vamos, sí, tal cual, esa es la idea, ¿no? Es enseñar cuál es la fórmula original, porque nosotros acá estamos, diríamos, como creadores que somos, estamos solamente creando en un mínimo de nuestra potencia, prácticamente un mínimo mínimo, o sea, hay un 90% de nuestra memoria al origen, que está en nuestro código ADN, que no ocupamos, porque esa memoria vibra en una frecuencia mucho más alta. Entonces, para poder llegar a ocupar parte de esa memoria, que es la memoria del origen, que es la memoria de la perfección, es cómo crear de manera más perfecta, más correcta y hacer el mundo que queremos vivir. Para eso hay que sintonizar con esa memoria, hay que elevar la frecuencia de manera de poder extraer esa memoria que es nuestra herencia. Y fíjate que hoy día el planeta, a pesar de todo lo que estamos viendo, nos juega a nuestro favor. La elevación de frecuencias que está teniendo el planeta hoy día, que esto viene, no es hoy, esto ha Sí. venido desde hace ya un buen tiempo, diríamos, y en la medida que vamos avanzando en estas épocas, esta frecuencia va siendo cada vez más alta. ¿Y qué ocurre con eso? Hablando del tema de creación, ¿no? Que se está elevando todo lo que nosotros vamos creando como los Claro. seres de energía que somos, ¿no? Fíjate que somos emisores y receptores electromagnéticos. Y con eso nosotros vamos formando una malla planetaria electromagnética que puede estar en muy baja frecuencia o en muy alta frecuencia. Y nosotros hoy día, nuestro rol creador significa que
estamos elevando, digamos, se está elevando toda nuestra creación, tanto las cosas positivas que hacemos como las cosas negativas que hacemos. Todo esto producto de este proceso solar, ¿no es cierto?, de intensificación de las ondas electromagnéticas del Sol, de lo que se llama, ¿no es cierto?, la masa coronal que se desprende del Sol, y que cada vez con mayor intensidad, con mayor periodicidad, y eso hace que nosotros también resintamos eso. Y lo sentimos tanto física como creativamente. O sea, si antiguamente, cada vez que había estas manifestaciones solares, que era cada 11 años, se producía un proceso en el planeta de elevación de la frecuencia, donde pasa una serie de fenómenos dentro también planetarios, diríamos, nosotros como seres humanos también crecíamos con eso. O sea, la agricultura se ponía un poquito más, como diríamos, más frondosa, por decir así. Nosotros nos volvemos más inteligentes, con mayor grado de conciencia, pasa todo eso. Y lo que está ocurriendo hoy día es que al elevarse, está tan alta la frecuencia, que se eleva también lo negativo, tanto como lo positivo, porque aquí este mundo es de polaridades separadas. Entonces, el tema es que hoy día estamos viviendo un tema de elevación muy intensa, notoria, porque es lo que se nota, ¿no es cierto? Hay una frase de un pensador italiano que siempre digo, el árbol que crece no hace ruido, o sea, el bosque que crece no hace ruido, solo el árbol que cae. Entonces hoy día pareciera que un sistema nos está impulsando a creer o a crear bajo ese paradigma, el paradigma de lo negativo, de la atención en el miedo, de la atención en las cosas que se han creado negativamente. Pero no estamos viendo la otra creación, la creación del despertar de conciencia, de todos los trabajadores de conciencia que están hoy día en el planeta actuando. Y eso no se ve. ¿Y por qué no se ve? Bueno, las razones creo que las conocemos de sobra. O sea, de alguna forma, lo que tú estás diciendo es que estamos caminando como por dos rieles, ¿no? El riel de la distopía, donde todas las distopías se están haciendo reales, y el riel de la conciencia. Exactamente. Exactamente, distopía y utopía. Pero ahora ya vamos a hablar de la creación propiamente tal, o sea, que ya deja de ser utopía también, ¿no es cierto? Porque es como dos extremos también. La Claro, utopía es como decir lo que nunca se va a realizar, ¿no es cierto? claro, Bueno, ahora deberíamos entrar, ¿podría decirse la entropía, oye? Ah, la ¿Podría entropía ocupar esta palabra? sí, puede Que ser, sería como, no sé si es la más justa, ¿no? Pero sería como pensar en que nosotros somos libres para crear lo que queremos vivir. Y eso cuesta mucho que entre en nuestras cabezas. O sea, la libertad interna que tenemos. O sea, nosotros podemos recrear nuestra vida y la del entorno si nos creyéramos la historia, si nos creyéramos realmente, si supiéramos efectivamente quiénes somos, qué estamos haciendo acá, qué son las respuestas que generalmente, por lo menos dentro del método Ciclopea, las damos y las explicamos, más que darlas, porque decir, mira, esto es así, ya está, se explica bien por qué realmente estamos acá y quiénes somos. Y a partir de ahí es donde uno recupera esta herencia, ¿no? Y eso hoy día yo lo estoy viendo que está en todas partes, o sea, en todas partes estamos en esa conciencia en la cual estamos vibrando, por supuesto, mucho más alto, y ya no nos cuentan cuentos, o sea, si eso es muy importante, ya no nos están contando cuentos. Ese es un tremendo cambio ya que se nota en la humanidad, ¿no es cierto, exactamente. Edgardo? Sí, ya se está cayendo todo ya. Y Exactamente. quizás podría explicar un poco más que lo que somos, qué es lo que no somos. ¿Qué es lo que no somos? Te puedo empezar por una anécdota. Claro. Fíjate que una anécdota súper común que he visto y que hoy día en la mañana, por eso voy a empezar por ahí, porque hoy día en la mañana yo me tapaba la cara, decía, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo? Fíjate que tú sabes que en todas las tradiciones donde reina el amor, donde reina la comprensión, hay saludos, ¿no es cierto? Esos saludos que es Namasté, que es un saludo Claro. precioso,
Y está el saludo al corazón, cuando tú te pones la mano en el corazón para decir esto es lo que te envío, ¿no es cierto? Y hay otro, está la mano, mente, y, ¿no es cierto? O sea, corazón, mente y mano, ¿ah? Que también son saludos maravillosos. Yo hoy día vi que ya todo el mundo se está empezando a saludar con el codo, ¿ya? ¿Tú te has fijado cuando tú eras chico, cuando yo era chica, y quería abrirme paso entre los compañeros? ¿Qué hacías uno? Un Un codazo, pues. codazo. Oye, sale para allá, ¿no? O sea, córrete, córrete. O sea, es la antítesis de un saludo. Entonces hoy día, así oficialmente, se está imponiendo este saludo y lo encuentro terrible. ¿Qué quieres que te diga? Encuentro Claro. que partiendo de ahí, esos son esos cambios que, ¿por qué nosotros no somos capaces de cambiar hábitos tan simples por uno, por uno de corazón, digamos, ¿no? Como este que te cuento, este ejemplo básico, ¿no? Que Claro. es el tema de los hábitos. O sea, a nosotros se nos imponen hábitos, la sociedad nos impone hábitos, esta forma de crear nos impone hábitos y hoy día un sistema nos impone hábitos. ¿Y sabes qué? Donde se pierde la capacidad del espíritu. Porque, ¿por qué no era mucho más fácil un saludo como los que yo te digo que ya están en vigencia y no inventar un saludo donde tú sencillamente estás rechazando al otro? O sea, Toda la eso para razón. mí es como decir lo que no se debe hacer. Y el que no se debe hacer va acompañado de que somos libres. No tenemos por qué seguir patrones que nos están, como diríamos, imponiendo. Cosas como tan Claro. simples como eso. Y si partimos de eso, todo lo que sigue, ¿no es cierto?, es, primero, ¿dónde está tu atención en lo que entra en tu vida? O sea, si tu atención está en lo negativo, está en lo que te está causando temor, en lo que te está alejando del otro, que lo encuentro muy fuerte, ¿no? En ese momento, entonces, eso es lo que hay que evitar. ¿Por qué? Porque si somos creadores, nosotros vamos a crear mucho más de aquello. En cambio, nosotros como creadores deberíamos crear lo nuevo, lo que se llama instaurar. O sea, vamos a no restaurar un programa, Claro. no restaurar una forma de existencia, porque todo el mundo está un poco en eso. O sea, ¿cuándo volvemos al trabajo? ¿Cuándo volvemos al café? ¿Cuándo volvemos al carrete el fin de semana? O sea, ¿por qué no cambiamos el hábito? Es la gran oportunidad que tenemos ahora. Entonces, claro, se entienden muchas cosas que independientemente de, de estas tres frases que te dije, está la otra parte que es la parte doliente, la parte sufriente. Hoy día hay mucha gente que está sufriendo el tema y que no tiene la capacidad ni la fórmula para poder crear y liberarse de aquello que le está ocurriendo. Eso es grave, Edgardo. O sea, porque Sí. ahí decimos, y entonces, ¿cómo nosotros ayudamos a estas personas? ¿Cómo nosotros les entregamos algo que les permita adquirir esa libertad? Hay algo que tiene que ver con los hábitos, el hábito de buscar siempre afuera, lo que hasta haberse acostumbrado a buscar fuera todas las respuestas, a seguir a patrones, digamos, a modelos, ¿no es cierto?, en los cuales me trato de imitar o trato de representarme o de yo representar aquello, en lugar de mirarse, no ni siquiera buscando algo espiritual, buscando decir, ¿qué puedo hacer yo creativamente para librarme de estas cadenas? O sea, ¿qué puedo hacer? Me voy como un ermitaño al campo, me llevo a mis niños, a mis críos y los saco de las grandes ciudades. ¿Qué hago? ¿No es cierto? El miedo a no poder hacerlo, el miedo a fracasar. Mira, Edgardo, cuando yo tomé la decisión de irme al desierto, donde yo estuve viviendo como más de 10 años, obviamente, casi Claro. 17 años, me acuerdo de haber llegado con un baúl con mi hija que estaba con su bebé chiquitito, ya, que nos arreglamos ahí para que hay que hacer beber a la alondra, obviamente, ya. Llego yo a un lugar donde no había nada. Yo tenía un baúl, una radio cassette de música, para escuchar música, y mis libros, y un saco de dormir y una carpa. Y entonces cuando te vas a enfrentar a eso y dices, soy capaz
O sea, uno tiene que pensar qué es capaz. Y la verdad es poder confirmar que esa es una cosa maravillosa, que tú puedes vivir sin nada, pero con todo. Cuando llegas a eso, adquieres una fuerza, adquieres una libertad, que todo lo que viene después empiezas a darte cuenta que lo amas porque está a tu cuidado, porque solamente por eso, porque Claro. no te pertenece, porque está a tu cuidado. Entonces, cuando uno teme perder lo poco que tiene, ya hay un tema ahí, ya hay un tema. Y como está esto siendo real, porque estamos viviendo en ciudades, la mayoría de los seres humanos viven en ciudades, y tienen que depender de un sueldo, tienen que depender de... Es un sistema que está operando, ¿no es cierto? Y que de alguna manera dice, la única forma que tienes para existir es que yo te dé aquello. Ese es el sistema. Y pero a la Sí, vez te exige muchas cosas. Por ahí va, exacto. ¿no? Sí, por ahí va. Por eso te preguntaba qué es lo que no somos, porque de alguna otra forma hemos estado sometidos, hemos estado con un control mental que nos han hecho que hemos estado hipnotizados. Entonces Absolutamente. estamos identificados a lo que no somos. Entonces ya es el momento Exacto. de sacar lo que no somos y va a aparecer solo la esencia, ¿no? Exactamente. Y fíjate que yo puedo aportar lo que es dentro del método, ¿no es cierto? Que es lo que he estado haciendo a través de las conferencias, que, a través de la radio, que doy la clave, doy una clave que es la clave que no es nada, digamos que esa parte, podríamos decir, no hay nada nuevo bajo el sol, porque creo que uno no crea nada que antes no esté en la gran creación, ¿no? Sí, Uno la sí. extrae, la vive, la vivencia, la experiencia, y ahí entonces la entrega. Y desde ese punto de vista, esto que se entrega a través del método es esa conexión con tu identidad, conexión con tu origen, con tu, ¿cómo podríamos decir? Con tu padre en el fondo, ¿no? Con tu padre-madre. O sea, es que en el fondo, si lo vemos más científicamente, entre comillas, tendríamos que hablar que nosotros no somos este cuerpo, nosotros somos seres de energía, que estamos densificados en esta forma de existencia, y que ese ser de energía es un equipo electrónico, es un equipo que tiene un 100% de capacidad de creación y de acción y de manifestación, y que pertenece a un origen, no un origen en temporal o un origen, diríamos, de tiempo o de espacio, sino un origen de identidad. Y que con esta despertar de conciencia que estamos teniendo nos vamos dando cuenta que es así. Entonces, esto ha estado, mira, en los movimientos, los grandes movimientos avatáricos, cuando han llegado estos guías, ¿no es cierto? Guías, digamos, a través de las culturas y de la historia, que uno de nuestros guías sabemos que es Jesús, está Buda, está Melquisedec, está Mahoma, está Zoroastro, ¿no es cierto?, por nombrar algunos, y que siempre en esos tiempos nos han dado claves. Y fíjate que esa clave siempre ha sido la misma, siempre es la misma. O sea, este equipo se tiene que encender primero a su origen. Y cuando se enciende a su origen, ese origen vierte en este equipo el encendido que hace que tú empieces a irradiar esa parte de esa frecuencia que se necesita para crear fuera de la caja, fuera de esta caja atómica, donde tú empiezas justamente que fuera de la caja atómica, podría decirte así, está el mundo donde los polos ya no están separados, ya no existe el bien para que exista el mal, ni viceversa, sino que existe lo más cercano a la perfección, que es la ausencia de polaridades separadas. Entonces, ¿qué es el campo del electrón? ¿Qué es nuestro campo? Es nuestro... ¿Cuál es eso? Es la luz. O sea, cuando tú llegas a darte cuenta que la ciencia y el espíritu se resumen en este caso en que el campo electrónico es luz y que nosotros somos seres electrónicos, por lo tanto somos luz. Se une este concepto ciencia con el concepto espíritu, diríamos. Y esa fórmula existe, ha existido en la oración, por ejemplo, la oración bien hecha, no la oración que nos han enseñado a rezar malamente. En la meditación, que la meditación es una fórmula de encendido maravillosa, pero que obviamente requiere de mucha disciplina, requiere de perseverancia, requiere de tiempo, que es lo que teníamos antes, ¿ya?
Entonces, claro, nosotros tenemos los grandes ejemplos de que esto sí se puede cuando miramos los grandes yogis del Oriente, cuando vemos a todos estos seres como el mismo más cercano que es Paramahansa Yogananda, o vemos digamos, a Babaji o a Lahiri Mahasaya, estos grandes seres que eran capaces de controlar molecularmente su vehículo, de poder estar sanos perfectamente, de poder sanar a otros con solo su encendido, porque irradian, ¿no es cierto?, proyectan este potencial, como puede ser también el hecho de que puedan tener la ubicuidad, o sea, estar en más lugares a la vez, de poder tener la forma de comunicarte sin depender de factores externos. Y decir, si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Pero se necesita y se requiere hacer un camino como el de ellos. Y hoy día está esta fórmula, precisamente porque como está todo tan inmediato, está todo elevándose tan rápidamente, que hace que esto se acelere también y nosotros podamos tener esta misma fórmula en el mundo, en el diario vivir, aplicarla en nuestra relación con los demás, con una gran diferencia con los yogis, que los yogis hacen un camino largo, perfecto, hasta llegar a la cumbre. ¿Ya? Y cuando llegan a la cumbre no bajan más de esa cumbre, o sea, ahí se produce el milagro constante. Nosotros nos encendemos de un suácate, llegamos a la cumbre, pero si no ponemos la atención en cualquier cosa de este mundo, ¡fua!, nos caímos de esa cumbre. Entonces lo que hay que hacer es mantenerse en esa conexión. Ese es el reto de hoy, esa es la dinámica que nosotros debemos tener como creadores. Para allá debemos ir. Lo que no, como decía, preguntabas tú, no sé si comentábamos, o sea, lo que no debemos hacer y lo que debemos hacer. Y yo me inclinaría ahora, vamos a lo que debemos hacer. Por ahí creo que va la cosa. Sí, sin duda. Bueno, eso es un trabajo permanente, diario, ¿no? Por Y supuesto, es individual. O sea, el individual. colectivo está hecho de individuos, por lo tanto, en la medida que tú te vas encendiendo, el otro se va encendiendo, el otro de allá, y de repente creamos una llama, una Así es. llamarada, dijimos. Sí, ¿tú qué Ahí. opinas? ¿Qué opinas, Frecia, respecto se está produciendo también un cambio ya de civilización por un orden natural, donde estamos pasando de una tercera dimensión a una quinta dimensión, que es una dimensión de mayor conciencia? Claro, claro. Yo, en realidad, fíjate que yo me cuesta hablar de tercera, quinta dimensión, ¿no? Porque pasó una cosa, te la voy a contar, porque yo tengo un amigo muy querido que es el doctor en química nuclear acá, el único doctor en química nuclear que había hasta hace unos años atrás, que es Mario Ávila, que tú lo debes conocer. Y Mario, un día estábamos almorzando, hay una invitación que nos hicieron, y yo le dije, por favor, Mario, sácame de esta duda. Se habla de que son 4 dimensiones, decía yo, y la cuarta es la del tiempo. Por favor, explícame esta dimensión del tiempo, porque no me queda muy claro. Me dice, no hay 4, me dice, no hay 4 dimensiones. Hay 25 comprobadas, ¿ya? No son 11 tampoco, como muchos creen. Hay 25 comprobadas. Comprobado significa que nosotros nos abrimos a una posibilidad de infinitas dimensiones, de las cuales solo se han comprobado 25 y por eso la ciencia puede hablar de 25. ¿Ah? Porque no habla sobre las probabilidades, habla solamente sobre lo comprobado. Entonces dice, pero yo le digo, 25, y uno ni siquiera entiende el tiempo y ya te están hablando de 25. Y me dice, eso no es nada. Me dice, en esas 25 comprobadas hay 25 Fresias, hay 25 Edgardos, Sí. ¿ok? O sea, si hablamos de infinitas dimensiones, estaríamos hablando de infinitos Edgardos, de infinitas Fresias y de infinitos todos los que nos están escuchando, no viendo. Sí, Entonces, a mí me cuesta hablar de eso en ese sentido, porque como te digo, claro. no me queda muy claro, pero sí entiendo, porque esto es un lenguaje muy común que hoy día tenemos entre todos, ¿no es cierto?, de este cambio a la quinta dimensión. Yo también te podría decir, dentro de la información que yo tengo, es la octava electrónica. Nosotros vamos a entrar ahora a una octava electrónica. O sea, hemos pasado 7 niveles digamos, de este proceso atómico y ahora entramos al campo electrónico. Que eso para mí lo entiendo un poco mejor porque es donde yo me muevo, Claro. digamos, ¿no? Es el agua donde me muevo.
Y pensando en qué es lo que es este paso, es un paso ineludible. O sea, de hecho, todo lo que está pasando, todos los efectos que tenemos físicos, biológicos, ¿no es cierto? Que tenemos algunos como reacciones, ¿no es cierto? Psicológicas también, afectivas también, que tiene que ver con esta elevación que te decía, tanto de la violencia como del amor, por Claro, decirlo, claro. ¿no? Dos Bueno, polos, sí. estamos sufriendo estos cambios para bien, o sea, todo lo que está pasando, que de repente a alguien le duele la cabeza, que de repente alguien se marea, que de repente alguien siente, no confundirlo con enfermedades, sino que saber que también es un proceso de ajuste que estamos viviendo en este tránsito y que vamos cada vez más. Ahora, el tema es que nosotros tenemos que crear este paso a la quinta dimensión, es sí o sí, con nosotros o sin nosotros, por En decirlo. nosotros. Ahora, Correcto. con nosotros es que nosotros tenemos que crear que toda esta humanidad pasemos a esa quinta. Obviamente que esto es libre albedrío, por lo tanto va a haber seres que o no lo van a entender o no van a querer y que seguramente sí igual van a dar un pasito corto, donde Claro. seguramente van a estar, igual hay ascensión, pero una ascensión distinta a la que se está proponiendo en el universo, que es la cíclica, que es la que corresponde después de 7 edades de oro, digamos. Ahora esta es la octava edad de oro definitiva de la Tierra, donde la Tierra entra ya a lo que se podría decir calidad hacia Sol, digamos, ¿no? Que es Ya, lo perfecto. que tendría que venir. Sí. Ahora, en tu conferencia también explicas, muy, muy interesante la conferencia que diste. eh, por ejemplo, me llamó la atención respecto al tema de la pandemia, toda la explicación que das respecto al renacimiento. Sí, ¿Cómo claro. surge? Muy bonito, quizás lo Oye, podrías explicar un poco. ¿Cómo surge el renacimiento, pero después de una tremenda pandemia? claro, claro. Fíjate que lo que pasa es una cosa muy curiosa, es que se produce por el aislamiento. O sea, no es, la gente pasa por todas las etapas, pasa por la etapa del miedo, primero la ignorancia, del Claro, miedo, porque obviamente las pandemias antiguamente no es como ahora que te la pueden anunciar y que te pueden decir y tiene tales componentes y puede pasar esto, puede pasar lo otro. Pero las pandemias antiguamente surgían de la nada. De repente un señor que había muerto en un lugar y alguien iba, se acercaba, lo asistía y resulta que el señor estaba con el bicho y terminaba, digamos, sembrando todo lo que fuera. Y en el proceso para dar este salto cuántico, que en realidad es lo que decía, que en una crisis siempre hay una oportunidad, se produce justamente el renacimiento, que es el momento y que ahí pasan cosas, cambia totalmente la estructura social, la estructura política. De hecho, hacia el Renacimiento nace nada menos que el feudalismo, o sea que es un tema medio egoico, podríamos decir, en relación a lo anterior, que estaba tal vez como más en manos, podríamos decir, del control de religión, ¿no es cierto?, de que la religión-estado que manejaba claro, los conceptos incluso de la bula, ¿no? Que era ofrecerte un pedazo en el cielo si tú pagabas con así tus es. cosas, ¿no es cierto? De ahí donde sale Lutero y lo aceptaba. Pero en el Renacimiento eso cae, ya no es eso. Ya la gente está más madura, ya nace sobre todo que se refleja en el arte, o sea, ese renacimiento que parte con una efervescencia del llamado de la naturaleza, o sea, el ser, el individuo, porque tenemos que hablar de que al aislarse el ser se vuelve hacia adentro, se vuelve hacia adentro y observa, porque el aislamiento antes era más fácil, porque había más naturaleza a la que recurrir. Hoy día mucho cemento. Entonces en esa época se aislaban en la naturaleza y comunicaban con la naturaleza. Y entonces esa combinación, ahí nace en el arte el paisaje. El mismo Leonardo da Vinci, ¿no? Cuando presenta sus Madonas y sus cuadros, ¿no es cierto? Todo eso, detrás siempre hay paisajes, que ya era más escaso anteriormente. Eso habla, porque el arte siempre refleja también los pueblos, ¿no es cierto? Las filosofías sociales, podríamos decir. Y en ese momento el arte, ¿no es cierto?, está reflejando el pensamiento interno del ser.
O sea, el ser que se vuelca hacia, se pregunta, ¿no? Se pregunta por la naturaleza, se identifica con la naturaleza y pasa como el caso de Newton, ¿no es cierto? Que fue un ejemplo que yo de ahí, porque hay Claro. mucho. Pero Newton, básicamente, que además yo metí la pata, porque yo dije que él había dicho Eureka, y no, pues si la Eureka lo dijo Arquímedes. Pero bueno, son cosas Da lo mismo. que pasan. Claro, en el fragor de la conferencia. Pero bueno, y ahí cuando aparece Newton, Newton dice, si no hubiera sido por este aislamiento obligado, él se fue al campo, si no hubiera sido por eso, jamás se habría preocupado de ver la naturaleza desde el punto de vista matemático, o dice, no me habría encontrado esa respuesta, y él lo dice en sus textos, ¿no? Entonces, y ahí nace el Renacimiento. En el fondo es tomar algo negativo, traducirlo a algo positivo, y ese positivo te va a dar una respuesta, te va a dar un resultado. Por lo tanto, es la insistencia, donde está tu atención, es lo que entra en tu vida. Aprende a redirigir tu atención y luego empieza con la calidad del sentimiento a crear. Que esa calidad de sentimiento sea de muy alta frecuencia. Y entonces te va a resultar, si eso es lo maravilloso, las Y cosas fácil, de todas resultan. maneras. Sí. De todas Claro, maneras. Y claro. cómo visualiza Fresia este nuevo renacimiento, esta nueva instauración, como tú le dices, de esta sociedad para la conciencia? ¿Cómo la visualiza en las distintas áreas? Claro, yo creo que aquí es todo nuevo, o sea, Oh, esto es todo nuevo, pero no va a ser un renacimiento acá, ¿no? Ni tampoco un nacimiento, ni una renovación, sino que tiene que ser una instauración. No podemos instauración. renovar o restaurar, digamos, no podemos parchar esta sociedad ni este sistema. Lo que tenemos que Claro. hacer es crear uno nuevo. Y eso se llama instaurar un nuevo modelo que nunca se haya manifestado antes. Entonces, Exacto. aquí tenemos ayuda del universo. O sea, nosotros no podemos eludir lo que está pasando a nivel del sistema solar. Esto está afectando a todos los planetas del sistema solar, no solamente a nosotros. Todo está modificándose. El otro día leía un documento de un astrónomo, no me acuerdo en este momento, que daba todas las referencias de qué es lo que estaba pasando en Venus, qué es lo que está pasando en Júpiter, en Saturno, y todo eso, que es lo que se ha hecho estudio de esas modificaciones que están teniendo los planetas y que ya habían tenido antes Venus, pues Venus hoy día tiene una luz que nosotros podemos ver que cada vez es más creciente, que tiene que ver con que Venus estaría yendo como calidad de Sol, por decirlo así, y que Júpiter también está jugando un rol parecido. Júpiter también está mucho más brillante que otro. Entonces, si pensamos que esto está pasando en la Tierra y que lo que está pasando a nivel natural no lo podemos evitar, más bien sí lo podemos canalizar, que es otra cosa. O sea, nosotros no podemos evitar el cambio, pero sí podemos hacer el cómo se dé. Y eso es el gran desafío que tenemos como humanidad, cómo se dé este cambio. La única forma que esto se dé armónico, estoy hablando incluso de fenómenos naturales, la única forma que se dé armónico es que el ser tenga un cambio radical de pensamiento, de sentimiento y de acción. O sea, que se reconozca como el creador que empiece a asumir su responsabilidad, que empiece a asumir su libertad, libertad que tiene la libertad cósmica, no la libertad de libertinaje de que pueda hacer lo que se le ocurra. Estoy hablando de la gran libertad del ser. Y que se encuentre a sí mismo, que empiece a pensar quién soy yo realmente, qué puedo hacer por mí y por el resto. Porque lo que hagas por ti, si lo estás pensando en alta frecuencia, va a ser lo mismo que vas a hacer por el resto. Cuando lo haces con esa conexión, no puede ser de otra manera, si no, no te funciona el programa. Y eso es algo bien importante, que en esta época los programas obsoletos, como el programa egoísta, van a colapsar. Es decir, eso viene en camino. Entonces, si tú piensas egoístamente, piensas que te tienes que salvar, por ejemplo, ahora, no, yo me salvo, yo me voy, y si hay algún contagiado por acá, eso es una gran prueba para nosotros, para todos. Si hay un contagiado, yo me voy y me arranco de él, ¿no es cierto? Bueno, ese es un pensamiento, aunque tú no lo crees, no, mucha gente no lo crea, es egoísta. Estás pensando solo en ti. ¿Cuál es la causa del egoísmo? Es el miedo. Entonces hay que terminar con el miedo.
O sea, sí, pero ¿cómo terminas con el miedo? Terminas cuando tú tienes la experiencia de que cuando no tienes miedo y estás conectado, no te pasa nada. Ya lo experimentas, ya lo tienes en ti. Entonces te das cuenta de que puedes hacer mucho más. No necesariamente ir a meterte en la pata de los caballos, como se dice, porque igual te tienes que cuidar y todo eso, pero esa es la vía del medio, o sea, como decía el Buda, ¿no? La media vía del Buda, y luego la compasión, o sea, tú te cuidas, te proteges para poder ayudar y servir mejor. En el fondo esa es la idea, ¿no? Una Entonces, pregunta. para allá vamos y no hay ¿cómo te dijera? Para terminarte la historia, no hay alternativas. La Sí. alternativa sería que te hundieras en el fondo, o sea, que te hundieras con el sistema, o sea, no sé cómo decir eso. Claro, por ahí va la pregunta justamente. O sea, está claro que esto es definitivo, pero ¿cómo hacer? Porque hay un sistema que está igual operando hoy día, con un montón de vicios, tenemos claro, hay un sistema de control, etcétera, etcétera. Eh, Tenemos que entonces que ese sistema se caiga solo y nosotros empezar Y a copiar qué por buena el lado, pregunta. lado. ¿Mm? Qué buena pregunta, es la pregunta que nos hacemos todos en realidad, es una pregunta muy buena. Yo también me la hago, ¿ah? Pero si pudiéramos, como estamos dialogando acá, Claro, lógico. qué es lo que veo yo, digamos? ¿No? Esto es visión, nomás es ver lo que está ocurriendo. Ver lo que no te publican las noticias, ¿no? Lo que no te dan los medios, ¿ya? Yo veo que hay una guerra en este momento, hay una gran guerra. No sé si es una guerra cosmotelúrica, porque podría estar metido otras cosas, pero no me voy a abocar a eso. Lo que Sí, sí de veo es acuerdo. que hay dos guerras, o sea, que hay una guerra, que esa guerra es entre dos Ya, potencias, no estoy hablando de potencias como ni políticas ni económicas, no, estoy hablando de dos potencias creadoras, ¿ya? sí, Una sí, que es la del sistema actual, que imperó este sistema que son miles de años que está operando, ¿no es cierto? así es. Y una que está hace un buen tiempo, más o menos 20 años, que está tratando de atrapar a esta otra, ¿ya? Sí, de tener el En las dominio dos ahí. hay una que son los buenos y los malos, por decir así, a Sí, nivel de juego de niños, ¿ya? Están sí. los buenos y los malos. Pero los dos tienen intereses en esta forma de existencia, ¿ya? Ah, Los dos. Si yo tengo que apostar por uno, voy a apostar por los buenos, obviamente, ¿ya? claro. En el caso de la humanidad, ¿no es cierto? Pero están estas dos, y esto es una guerra que tiene que sí o sí, por lo menos, ganar los buenos. Porque si Sí. ganan los malos, estamos perdidos, ¿ya? Eso no quiero entrar en detalle, Ahora pero hasta este momento... ¿Ah? yo ¿Qué? entiendo que hay una alta probabilidad de que los buenos ganen, por lo menos un 70%, lo que yo he escuchado. Eso, yo creo lo mismo. Yo creo lo mismo, así como se van dando las cosas, yo creo lo Sí, mismo y hay que apostar por ello. O sea, hay que elevar frecuencia y apoyar esa victoria. ¿Ok? Ya. Pero hay una tercera, o sea, hay una que no es guerra, que es como diríamos, que es la ayuda. ¿Ya? Y esa ayuda que viene en la medida que el ser se despierta en sí mismo y logra esta conexión con su identidad, con la fuente, ¿no es cierto?, de origen. En la medida que pasa eso, va a entender, y esto sí lo tengo que decir así, nomás porque de otra manera puede ser, va a entender que hay una tercera fuerza que es mucho más poderosa que estas otras dos, y que esa tercera fuerza es la que está encargada del proceso ascensional. Y esa fuerza, esa tercera fuerza, es la que está llamando hoy día y está diciendo, oye, haz caso de esto que están diciendo, que lo están diciendo tantos seres que están con la conciencia despierta. Atina, hazlo, te vamos a sugerir, en los sueños te vamos a ayudar, te vamos a dar oportunidades, te vamos a abrir caminos, ¿ya? Pero tú tienes que hacer la tarea. Si no la sí. haces, más no podemos hacer. ¿Por qué eso más no podemos hacer? Porque son los que juegan limpio y que no pueden jugar de otra manera, que no pueden jugar con el libre albedrío nuestro. Este libre albedrío que nos hace elegir entre el acierto y el error es fundamental para nosotros recibirnos en el último año de universidad. Si no,
no damos el examen, o lo damos, nos vamos a sacar un 1. Más o menos en esa etapa estamos, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo con lo que dice. Yo sí tengo más o menos la misma visión en términos de que las dos fuerzas que están ahora de alguna otra forma luchando, ambas quieren el poder. Ahora, claro, una Claro, es más claro, constructiva y la otra ya es más oscura, pero ambas quieren el exacto, poder y de alguna forma un dominio al ser humano. Y nosotros absoluto. tenemos que, claro, tenemos que buscar la Pero hay una, libertad y claro, pero hay una que definitivamente es terrible, que es la que está operando hoy día. Porque por en este supuesto. cambio planetario que estamos viviendo, ya podríamos haber tenido como opción primera algo positivo, pero no, tuvimos la experiencia del lado oscuro. O sea, como que esa es la que se vio ahora, y debido a eso, aparentemente, pareciera que estuvieran ganando, pero no, aparentemente. ¿Por qué? Porque tienen de aliado a todo lo que es, todo lo que se ve, todo lo que se Sí, escucha. sí, de todas maneras. Y en ese sentido, claro, es importante, por ejemplo, estas conversaciones y muchas que se dan en distintos canales donde se están abriendo una información de sabiduría y no solamente la información global de los medios de comunicación, ¿no? Absolutamente, absolutamente, sí. A mí hay cosas que ya yo creo que a ti te pasa lo mismo, que cuando uno ve las noticias da risa, porque encuentra, ya esperabas que dijeran eso, o sea, era como decir, van a decirlo porque este es un show, es un gran Ahora show el que estamos viviendo hoy día. es un show, una película de ciencia ficción. Claro, hoy quedó chica la película de ciencia ficción, Qué chica, sí. quedó Yo chica, sí. también te quería preguntar respecto a una contradicción que se ve que es respecto a todo el tema tecnología y al tema Internet. Porque de alguna forma está claro que Internet fue creado de alguna forma para generarnos, para generar un control. Pero yo creo que ya se le fue de las manos hace mucho tiempo y toda la información de sabiduría va a través de Internet y por eso que se está cayendo el sistema. Pero por otro lado está Claro, apareciendo el famoso 5G, que también, o sea, claramente es para un sistema de control, donde están lanzando cualquier cantidad de por satélites y supuesto, todo. por ¿Cómo, supuesto. cómo lidiamos A con mí eso? ahí ahí hay un tema, por ejemplo, yo no sé qué relación tiene Elon Musk con el que lanza estos satélites, ¿no es cierto?, Sí, de su Space Sky, no sé cómo se llama más de su 40.000 empresa. satélites. Claro, dicen que tiene que completar 50.000, fíjate, para Imagínate. poder trabajar. Bueno, pero resulta que para las 50.000 supuestamente son para la instalación de los 5G en el planeta. Pero ahora no está muy claro, porque él parece que no lo ha dicho formalmente, Elon Musk, que él está tirando estos satélites para ese proceso, para ese proyecto, digamos, de los No, claro, 5G. Él no lo dice, pero según los 5G sí se necesitan esos 50 satélites, por lo tanto uno suma 2 más 2, ¿no? Bueno, pero el claro. tema es este. El tema es que como en la publicidad, digamos, se insta a la gente a decir, miren el cielo, van a ver cómo van los satélites en filita, ¿no? En filita, vayan a verlo. Y la mayoría de la gente entonces aplaude esto. Qué bueno, mira, los vi, logré fotografiarlos, logré filmarlo. Pero, ¿y qué es lo que hay detrás? Y nadie se lo pregunta. O sea, sí se lo pregunta a mucha gente, pero me refiero a nivel global. No existe esa pregunta, o sea, es decir, no hay una discusión Claro. No hay un en la cuestionamiento, claro. televisión, por ejemplo, donde tú puedas ver, a ver qué se opina de eso, ¿no? O sea, aquí hay está absolutamente, por eso te digo, te hablo de un show, que yo creo que cada vez se lo cree menos la gente, digamos, ¿no? Bueno, y sin duda, no Eh, sé qué piensas tú, Frecia, respecto al daño también del electromagnetismo, al daño cerebral, ¿no? Claro, por supuesto. Ahí está esto que te decía yo, que cuando el Sol influye en la humanidad o en general en el planeta Tierra, ¿no es cierto?, elevando la frecuencia del planeta, hay como un ritmo del universo que va a la par con nuestro crecimiento, con nuestras posibilidades de no reventarnos, ¿ya? O Claro. sea que nosotros vamos amorosamente elevándonos, o sea, nos elevan amorosamente, por decir así, el Sol, ¿no? Pero sin embargo, cuando llegan estas creaciones del hombre, porque ahí también hay que ver que todo es creación, y estos son seres que están creando y que han creado hace mucho tiempo todo esto, ¿ya? Y que en la Sí, medida que lo crean, ¿no es cierto?, están emulando la gran creación,
poniéndole todo el interés personal propio de lo que es el negocio. O sea, los negocios no serían malos, cada uno puede tener su negocio para existir en un sistema como este, pero me refiero a donde ya está el hecho de querer incluso exterminar a gran parte de la población y que está todo esto en la Piedra Georgia, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es donde habla de los 500 millones de personas que deben existir en el planeta, etcétera, ¿no? Y el tema, ahí se me fue la idea, me fui para el lado de la Piedra de Georgia y ¿qué es lo a qué le tu pregunta? Pero igual te hago otra pregunta que también tú la has planteado, que es muy interesante, que se relaciona al famoso bicho, eh, Sí, con el tema de la vibración. Tú planteas que este bicho es una cosa de vibración también. claro, claro. Ah, ya, y te voy a responder esto otro ya porque me acordé, que era Ya, que perdón. como los 5G, claro, los 5G obviamente hay una distorsión, podríamos así decir, en esta influencia electromagnética. Distorsión en cuanto a cómo nos afecta a nosotros. A nosotros, obviamente, cualquier distorsión que desequilibre este programa cósmico o telúrico, como lo llame, obviamente nos va a afectar. Y eso, en el fondo, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Son intereses económicos personales o de una élite, ¿no? O como quiera ser el tema. Va por ahí. Hay- Bueno, ya ahora ya, dicho eso, yo creo que hay un interés, entonces, disculpa, yo creo que hay un interés también de control, porque a través de la 5G con todos estos satélites tienen toda la información de cada uno de nosotros, pero ya pero al de... obvio, o sea, para allá vamos. O sea, el interés económico va en que hay que destruir la economía para poder empezar a decir aquí llegamos los buenos y nosotros los Claro, vamos a salvar a ustedes, ¿no es así cierto? es, Por así ahí va es, el tema y es un por ahí tema va, muy complejo. Es un muy tema complejo. muy, muy complejo, ¿ya? Hoy día, te puedo contar antes de decirte Vale, del sí, bichito, sí, ¿ya? por Te supuesto. puedo contar de que hace unos días atrás en Netflix vi una película que se llama, si no me equivoco, algo así, Anon, no me acuerdo, algo así era el nombre. ¿Ya? Y no la pude seguir viendo porque es tremenda, ¿ya? Porque lo primero que te aparece son unas especies ¿cómo te dijera? De pantallitas así, que aparece la gente caminando por la calle y todos con una pantalla así, que alguien se nota que está no sé dónde, en una gran sala Claro, por claro. allá, está pantallando a toda la gente y donde aparece el nombre, las calidades, qué enfermedades tiene, está sano o no está sano, esta persona conviene, esta persona no conviene. Ese es como el principio de la película esta, ¿ya? Claro. Entonces, y hoy día, oye lo que voy a decir, pero hoy día vi en las noticias que estaban con un nuevo sistema de pantallitas de colores, de 3 colores, iguales a las de Anon, iguales, en color rojo, amarillo, verde. Si los rojos los toman presos, los amarillos los mandan para la casa y los verdes los dejan pasar. O sea, no, Sí, no ¿qué está pasando? O sea, nos están haciendo pasar por una cosa muy buena, como es, oye, no te van a dejar hacer este programa, no te van a dejar subir. No, pero ya hay que decirlo nomás, pues bueno, hay ya que veremos. decirlo. O sea, no pueden hacerte parecer como bueno esto, como que te están salvando, te están poniendo la cuestión para la fiebre, y te van a salvar del que esté contaminado, todo este tipo de cosas. No, bueno, eso cierro el Pero, paréntesis que te iba espera a... un poquito. Por último, independiente del tema conspirativo, hay un tema de salud grave, porque claramente nos daña el electromagnetismo Sí, de tantas antenas en todos lados, sí, pues. No, ¿no es y esto cierto? se mezcla justamente con el bicho. O sea, ahí está el tema. Están saliendo muchas ponencias de grandes científicos que se han comprometido, lo que me parece maravilloso. Cada vez son más los científicos que están denunciando esto. Y ahí donde tú me hacías la pregunta esto del bicho que tiene una frecuencia. Sí, Fíjate que hace muchos años un señor francés, que ya no me preguntes el nombre, hizo un estudio sobre la frecuencia de los virus, de los bichos, ya de distintos bichos que provocan enfermedades. Y descubre que el bicho que tiene la más alta frecuencia es la de la gripe, del resfrío, ¿ya? La más alta, por eso que todo el mundo se resfría, entiendo. porque somos muy sensibles a esa frecuencia. Una preocupación
te hace sintonizar. Estás un poco triste, estás un poco depre, cualquier cosa así te provoca un estrés, ya, ¡fum!, sintoniza con el bicho de la gripe, del resfrío, ¿ya? Entonces tiene la más alta vibración, pero igual es muy baja, ¿ya? Por eso decir que uno no debe bajar a depresión ni ninguna de esas cosas, porque está más sensible a sintonizar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un señor, un doctor alemán que vive en Suiza, que se llama, el apellido es Kalker, ¿ya? Bueno, siempre me equivoco el nombre, así que no lo voy a nombrar ahora. Yo decía Alexi, pero no es Alexi. Alexi, no, algo así, pero es Kalker, ¿ya? Está muy de moda hoy día porque este señor habla del MMS, ¿no? Pero bueno, pero la primera vez que lo escuché no hablaba de eso, estaba hablando, esto fue cuando recién empezó, por ahí por enero, empezaron a hacer la entrevista y una de las cosas que él dice es que el bicho, bueno, de hecho, no son, los virus no son vivos, no como las bacterias, que las bacterias son vivas. Este bicho no es vivo, o sea, se alimenta, buscan un huésped, ¿ya? Y cuando encuentran ese huésped, generalmente se fijan en el sistema nervioso, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacen, no es cierto? Van a las partes que son más sensibles que nosotros podamos tener en nuestra genética. O sea, es como que estuvieran ocultando nuestra genética y van justo a enquistarse donde está el problema, porque todos tenemos algún pequeño desequilibrio, ¿no es cierto?, a nivel qué sé yo, no sé, los riñones, o el hígado, la cabeza, los pulmones, ¿ya? Bueno, en este caso, obviamente, ya estamos hablando, no me voy a meter más en el tema porque es muy complejo y estaríamos mucho rato. Pero sí decirte lo que él decía. Él decía que elevando la frecuencia o elevando la temperatura, ¿no es cierto?, habría que... Él lo decía de otra manera, porque él hablaba de un producto, que no es el MMS todavía, pero hablaba de un producto que hacía combustionar al bichito este, ¿ya? O sea, que era la única forma, hacerlo combustionar, porque no resiste esa combustión, ¿ya? Entonces, yo inmediatamente hice la asociación con la fiebre, que el ser energía que somos, a través de su vehículo físico, cuando siente que algo le está molestando a nivel de su vehículo, ¿qué es lo que hace? Genera fiebre, aumenta su temperatura. Ese es un tema del ser energía que conduce su vehículo y es capaz de elevar su frecuencia al nivel de fiebre. Entonces, y eso en el fondo tú sabes también, ¿no es cierto?, que la fiebre es una defensa del organismo, está diciendo, me estoy defendiendo. Ya. Entonces, cuando tú estás conectado a tu fuente generadora y empiezas a inspirar ese fluido, que es un fluido electrónico, te enciende el equipo acá en el centro cardíaco, al expirar te enciende, es una forma de combustión espectacular, porque lo estás quemando con el fuego, con el fuego de la creación, en el fondo, que es mucho más potente que el fuego físico. Entonces, el tema, o que cualquier remedio, digamos. Entonces, yo hice esa asociación que me queda súper claro, que si uno eleva su frecuencia y mantiene, porque el secreto está ahí, en mantenerla, porque cualquier cosa en que tú fijes tu atención, te dé miedo, te preocupes o te tenses, automáticamente estás disponible. No digo que te vas a contagiar, pero estás disponible. Tendrías que cuidarte mucho más, digamos, ¿no? Sí, ese es el riesgo de este bicho. Y este bicho, en el fondo, sí es verdad que es muy contagioso. Se hizo con esa intención, obviamente. Pero al parecer el bicho no es el mortal. El bicho se enquista en aquello donde tú estás más sensible. Por lo tanto, lo que se dice hoy día es que hay mucha gente que está yéndose de este campo, ¿no es cierto?, del planeta, esta vida, esta forma de existencia, se está yendo por el bicho, pero en el fondo es por sus propias debilidades, ¿no es cierto?, orgánicas. Claro. ¿Y qué recomiendas tú, Fresia, para protegerse y para aumentar el campo de energía de protección? Y fíjate que yo creo que la forma es, te lo voy a contar también en un ejemplo. Había en la peste negra, en Europa, ¿no es cierto? Había un pueblo en Alemania, Oberammergau, que la otra vez me mandaron una foto porque siempre lo nombraba y nunca sabía, era un pueblo muy bonito, fíjate, chiquitito. Estaba ese pueblo de Oberammergau y cuando llegó el tema
de la peste negra, todos los pueblos que estaban en el entorno se empezaron a contagiar. Entonces el alcalde de ese pueblo cita a todo el pueblo y le dice, ¿sabe? Le dice, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rezar, todo el pueblo, nos vamos a poner a rezar. Pero vamos a rezar, pero no para que se vaya la epidemia, no para que se vaya la peste, vamos a rezar para, no sé, para alabar. Vamos a alabar a Dios, vamos a darle gracias a Dios, vamos a conectarnos con Dios en el fondo, por resumírtelo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Desvían la atención del entorno y cada ser que es un creador en potencia se conectó mediante este rezo colectivo, ¿no es cierto? Y ninguno, pero no pudo entrar, fue como que hubieran puesto una barrera absolutamente sólida y ninguno de los habitantes de Oberammergau se contagió, hasta que pasó la pandemia y nunca hubo un caso ahí. Esa es la historia. Entonces, ¿quieres que te diga? Yo digo, es la conexión de saber. Si tú rezas, porque la gente no sabe rezar, la gente reza desde la carencia. Esto estoy hablando, sean musulmanes, sean judíos, sean católicos, evangélicos, da lo mismo. Es la forma de rezar. Para poder conectarse, que es la fórmula que tenemos en el método Ciclopea, ¿no es cierto? Bueno, para rezar uno no tiene que hacerlo desde la carencia, no tiene que hacerlo desde el dolor, no tiene que hacerlo desde el miedo o desde la necesidad. Uno debe rezar para generar una especie de campo de alta frecuencia, digamos, electrónico, por decirlo así, que emana de esa fuente. Entonces, la única forma es que yo me tome de la mano del papá, y me tome de la mano el papá, para tomarme lo tengo que buscar, y tengo que sentir que estoy tomado, que no está lejos, que está ahí. Entonces, esa fórmula funciona. Eso es lo que yo diría. Para los que no tienen el método, es la oración. En cualquier idioma, en cualquier movimiento que haya espiritual, en cualquiera, y te podría decir que la meditación, pero la meditación es más estática. Entonces, resulta que tú meditas en un lugar, pero después sales. Tendrías que estar meditando por la calle, meditando permanentemente. Obviamente que te ayuda, pero aquí la fórmula es la oración y mantener esa oración, porque Oberammergau mantuvo la oración. O sea, no fue que ya recemos de 7 a 9 y el resto hagan lo que quieran. No. Eso, ¿Y qué no es significa fácil. mantener la oración durante todo el día? ¿Cómo? Yo creo, yo no sé bien la historia, cómo lo hicieron, pero yo creo que por turnos. Pero la cosa es que yo creo que no pararon nunca. No Como una pararon nunca. consagración. Es una Una cosa, consagración. sí, exactamente, como una consagración. Ah, Así yo creo que fue. claro, Sí, claro, porque ahí queda fíjate. toda la energía ahí consagrada. Claro, Tiene una fuerza, queda claro. instalada la fuerza. Sí. Yo Bueno, creo que por ahí va. eso se hacían en los templos iniciáticos, que los templos Claro, eh, se construían y después se consagraban y ahí quedaba una fuerza total. claro. Y después tú ibas ahí y te unías a esa fuerza y la potenciabas también. Y por eso Exactamente, que a esos lugares no podías entrar con tus vestiduras viejas, con exactamente. tus Claro, hábitos terrestres, digamos, ¿no? Hábitos de exactamente. acá. Tenías que entrar Tenías que con la entrar mente en blanco. focalizado, de blanco, Claro, focalizado, claro, claro. con conciencia. Claro, Exactamente. ahí llegaba la energía divina, ahí uno se conectaba a la energía divina. Por eso que se llaman Absolutamente. templos iniciáticos, y el maestro era el que tenía la conciencia que transmitía esa energía. Claro. Y imagínate la palabra, inicio. Es Sí, un pues, inicio, no hay nada atrás. Eso es lo que es, tenemos que hacer ahora. O sea, el planeta se tendría que convertir en un templo iniciático. es- Pero Bueno, bueno, para pues todo, hay que qué empezar por bonito. algo, hay que empezar por lo que estamos haciendo algo, irradiar, porque cuando te decía yo, cuando uno se enciende, por lo menos en el método, ¿no? Uno cuando se enciende a la fuente generadora y empieza este proceso de absorción y expansión, uno se transforma en una pila. Por lo tanto, los seres que están cerca y que son sensibles a ti, porque no sé, porque le caes bien, porque te tienen afecto, porque Ah, les gusta estar al lado tuyo, basta eso para que a la vez se enciendan también.
Entonces empiezan a sentir esta otra cosa y la empiezan a buscar o la empiezan a practicar también. Se empiezan a sentir bien. Y eso es lo que va dando esto como el árbol de Navidad, las luces del árbol de Navidad, así que se empiezan todas a encender, ¿no? Una cosa así. Claro, y si tú lo ves por el otro lado, por el lado del virus, que se supone que partió de una persona y estamos casi todos, por el otro lado podemos hacer lo mismo. Claro, exactamente. Oye, a propósito de eso, fíjate que ayer dijimos exactamente eso, estábamos Sí, con Alondra aquí conversando, con Anton, estábamos hablando justamente de esto de viralizar la luz, en el fondo, la conexión, la salud, todo claro, esto. Y dijimos, claro. pero yo creo que hay que cambiarle el nombre, porque fíjate que hay palabras en la red que están machacando el virus, o sea, le están dando poder al virus, decir Claro. viralizar. Entonces llegamos a la conclusión que se debería decir, en vez de viralizar, se debería decir multiplicar. Entonces decía multiplicar o expandir. No, me decía alguien acá, me decía, no, multiplicar. ¿Y por qué multiplicar? Porque acuérdate que Jesús multiplicó los panes, no los expandió, no los multiplicó. Entonces me decía, también es un poco exponencial el tema, no tanto, pero se va de 2, lo multiplica por 2 y va multiplicándose. Entonces lo Así. encontré que era súper bueno Y lo otro para es cambiar cambiarle, algunas palabras, cambiar hábitos, ¿no? y También. cambiar el nombre. Podemos ponerle un nombre de COVID 2020, Sí, que en el fondo es como un antivirus de, uy, qué buena. COVID, COVID, de claro. vida. De vida, Sí, COVID, claro. claro, COVID Sí, qué bueno. 2020. Claro, Entonces, excelente. generar un Oye, claro, antivirus. ya hay, fíjate, aquí hay un tema, hay una clave que me acabas de recordar con esto. Fíjate que en un lugar, no sé si en Alemania o en Inglaterra, porque me lo mandó una amiga, hay una iglesia, una capilla, que es de la Virgen, que se llama la Virgen de la Corona, ¿ya? Entonces dice que todo se llama corona, cuando tú entras es corona. Entonces, decir que cuando se erige esa Virgen de la Corona fue para una epidemia, ¿ya? Curiosamente. Se hizo para una epidemia y se le pidió a ella, a la Corona, que sanara. Entonces, qué divertido, porque ahora justo el nombre es un nombre que obviamente lo hemos tomado como miedo, o sea, hemos Claro, invertido de alguna manera claro, el sentido de la palabra sí. y le estamos haciendo caso. Estamos viendo vida, corona, como una cosa negativa. Y la verdad es que podemos darle también la vuelta a eso, es decir, cómo hacer la relación, ¿no? Con lo que es la corona de vida también. Fíjate, a propósito de eso, lo dije en la radio, hay un sistema que nosotros tenemos de encendido, que es un circuito, así como en el área de las sienes, de toda esta parte. Ya. Son como si fueran de chips, miles de chips, que cuando tú enciendes el programa original, después puedes, haciendo todo un encaje bien armónico de encendido, porque todos estos tienen como secuencias, digamos. Puedes encender el chip corona, se llama, ese chip coronal. Y tú enciendes esto y es como una parabólica, y que es te deja capacitado, diríamos, en la revelación de este 90% de memorias que tenemos, que hablamos, ¿no? Te deja capacitado para conectar con lo que se conoce como el buen gobierno. Y de ahí viene la tradición de la coronación en los reyes, por ejemplo, Ah, que es el mira. buen gobierno. Pero el buen gobierno se refiere, en el caso del individuo, se refiere a tu buen gobierno, de tu vehículo, de ti mismo, ¿no? El buen Claro, claro. gobierno. Entonces tú empiezas a recibir, como diríamos, las ideas justas, las soluciones justas, eh, las sugerencias, por decirte, de cómo hacer mejor tu vida, en fin, con eso. Y entonces, que cuando se abolió eso, o sea, no se abolió, sino que se anuló ese potencial que estaba ahí para que la gente no lo usara, no lo llegara a descubrir, es la corona de espina, para bloquear el circuito, el anticódigo. Atlántico, digo. Y Mm. al respecto de eso, la glándula pineal, tú que tanto has trabajado, ¿cuál es la importancia de potenciarla más?
ahora mismo que estamos sufriendo toda esta problemática de salud. Claro, fíjate que te voy a decir algo. La conexión para mí es lo fundamental. El ser Ya, que está con la conexión, o sea, esto lo puedes expandir a todo el mundo, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, va a ser como la clave desde el método, por supuesto, la clave ascensional, la clave del crear mejor, la clave de recuperarse, la clave de poder instaurar el mundo que queremos vivir, todo va desde la conexión, ¿ya? Que ahora, la conexión es justamente lo que he estado siempre diciéndolo, la esencia de claro. todos los movimientos espirituales del planeta. Cuando llegas a la glándula pineal es que al creador que ya se encendió, que ya se conoce a sí mismo, que ya ha recuperado parte de ese potencial, se produce una especie de tejido, ¿ya? Donde, en lo invisible, que es lo real, digamos, una especie de tejido que hace que tú puedas entonces avanzar más y recuperar el poder creador, que es otra cosa. El hecho de que tú seas un ser creador que pueda generar creaciones correctas es una cosa, pero encender el circuito pineal pituitario significa que tú te conviertes absorbes aquí el poder creador. Eso significa que tú puedes llegar y estar, ahí voy a entrar, acaba de ocurrírseme esto, de que en esas N dimensiones que contaba Mario Ávila, ¿no? Esas N dimensiones superiores donde tú puedes empezar a extraer la información que requiera, la potencia que requieras para sanar, que en el fondo sería como el camino del yogi cuando llega al estado de iluminación, estado Sí, samadhi, ¿no? Vendría a ser como eso, ya el camino hacia el nirvana, ya por ahí. Entonces, el activar el circuito pineal pituitario ya estamos hablando de esas palabras mayores, que por eso que se requiere ya de un proceso un poco más profundo del ser, ¿no? Y de ahí ya hay ejercicios y todo eso. Y eso obviamente para este tiempo, diríamos que para mí es mucho más importante en este minuto todo lo que tiene que ver con la conexión. Lo otro sí va a servir ya mucho para la instauración de esto nuevo. Eso es para instaurar, pero para mantenerse, para ayudar, para liberarse de todo esto, está la conexión. ¿Te queda como más claro? sí, sí, me queda ¿Sí? claro, sí. Bueno, y Ya. para no quitarte ya más tiempo, ¿por qué podríamos cerrar? Algo ya lo dijiste, pero transmitirle a todas las amigas, amigos, cómo podemos ir haciendo el cambio para conectarnos justamente lo que tú planteas y para repensar todo de nuevo? ¿En qué acciones podríamos ir haciendo, quizás cosas chicas, pero para ir ya jugando por el lado del camino a la conciencia? Yo creo que lo primero que tienes que hacer, todos nos tenemos que hacer, es tomar una decisión. Lo primero es tomar una decisión. La decisión es justamente esta, o sea, de tomar una decisión. Esa decisión puede ser empezar por algo más pequeño, para no asustarse tampoco, como algo pequeño. ¿Qué decisión puedo tomar que me libere, que yo me sienta libre? ¿Qué quiero hacer con mi vida? O borrarse de todo lo que esté pasando, de todo, de todo. ¿Qué hago? Lo que hacían los que buscaban la iniciación, pescaban sus bártulos y caminaban y se iban, no sabían si iban a llegar o no, pero ese era su norte, ¿no? Y caminaban y le pasaban cosas, pero también tenían sus compensaciones en la medida que uno va caminando, va recibiendo ayuda. Aquí en el universo es como esa frase que decía Jesús, ¿no es cierto?, los pajaritos, que no, las aves no necesitan que les den el alimento. Nos está Mm. dando una tremenda clave. O sea, nosotros como seres creadores, olvídate, pues mucho más, tenemos mucho más posibilidades de crear prácticamente la nada nuestras respuestas. Entonces, si primero tomas una decisión, si esa decisión significa que tú tienes que sencillamente cerrar la puerta de tu casa, por decirte, voy a un ejemplo bien extremo, cerrar la puerta de tu casa, pescar a tus críos y decir, ya, nos vamos, agarro todo lo que puedo de comida, qué sé yo, para que no pasen hambre, no pasen frío, y me voy al campo, por ejemplo, me voy al campo.
Me voy donde vivían mis abuelos, no sé, donde criaron a mis papás, no tengo idea. Ir allá, a esos lugares donde la gente humilde es tremendamente acogedora, donde no te va a faltar el pan, no te va a faltar la solidaridad. Por ejemplo, esto poniendo un ejemplo X, cualquiera, ¿no? Ya. ¿Por qué puse ese ejemplo? Porque primero tienes que tomar una decisión. La decisión también puede ser, no, me quedo acá en la ciudad, voy a afrontar esto, voy a ver cómo salgo de esto, fuera del sistema, a ver qué se me puede ocurrir que sea fuera del sistema, a lo mejor con los vecinos, hago una especie, bueno, todavía no se puede por estas estrictezas en las que nos tienen, pero decir, hacer un tema de trueque, no sé, de cualquier cosa, empezar a crear una como un mini ejemplo de algo, ¿no? Eso. Claro. Pero, por otro lado, y ahora yo voy a lo más profundo, o sea, la decisión que tienes que tomar es darte cuenta, primero que nada, quién eres, no temerle, no temerle al hecho de saber que tú eres un creador, no temas a la libertad, o sea, no temas a la libertad, no temas a no depender de lo externo. Estamos tanto tiempo dependiendo de lo externo. ¿Tú sabes por qué todo lo externo existe? Porque antes está en nosotros. Si hemos creado los aviones, los medios de comunicación, los medios de viajar y todo eso, es porque hemos perdido nuestra identidad, porque perdimos la capacidad de comunicarnos telepáticamente, porque perdimos la capacidad de recuperar nuestro termostato natural, porque perdimos la capacidad de la ubicuidad, de la teletransportación. Eso está perdido, pero está perdido solamente. ¿Ya? Nadie busca lo que no conoce. Y cuando tenemos esto, que lo hemos externalizado, ahora busquémoslo adentro porque eso está. Obviamente que para que eso esté y salga, primero tengo que darle ese poder. ¿Cuál es ese poder? Creer. Creer que eso existe. Para eso, o sea, para quienes quieren dar el paso, hay muchas fórmulas para empezar a caminar hoy día. Pero el ser tiene que decidirlo. Yo puedo decidir, la cuestión es atreverse. Y eso es lo que les podría decir al amigo. Todos, aquí no falta ni uno, todos somos modelos únicos, irreemplazables. Y somos modelos de naturaleza perfecta. Tenemos que recuperar lo perdido. Por lo tanto, atrévanse, atrévanse a pensar, atrévanse a discernir, atrévanse a ser libres, atrévanse a crear. Y por favor, atrévanse a conectarse con su origen, porque existe, porque decimos, Dios, muchas veces me preguntan, oye, pero Dios existe, ¿qué piensas tú? No, yo no pienso. Dios es experiencia. O sea, ahí vas a saber si existe o no. Por ahí va el tema. Maravilloso, excelente. Y soltar, ¿no? Soltar, tenemos que ir soltando Soltar. todo. Claro, no es fácil, hay que aceptar que no es fácil, pero bueno, somos una tierra valiente, América, ¿no? América Sí, ha pasado, ha logrado salir, nuestros ancestros han logrado dar tremendas batallas, han guardado sus tradiciones, es impresionante cómo han mantenido a través del tiempo las tradiciones como ningún otro continente lo ha hecho. O sea, en el sentido de la sabiduría, tal vez África a lo mejor un poco, pero así como está emergiendo hoy día en nuestra propia sociedad, nunca. Yo creo que eso es América el que está dando el ejemplo. Está dando las claves, están bajando los abuelos, están compartiendo con nosotros, nosotros estamos recordando también. O sea, ¿qué más queremos? Más no nos puede ya y el universo está con nosotros. ¿Qué más queremos? muchísimas gracias, querida Fresia. Ha sido un Gracias a gran ti. aporte. Que no nos dejen, que no nos bloqueen nomás el video. Eso. Eso sí, vamos ahí que los amigos Gracias. lo guarden para que después lo vayan, no, vayan multiplicando, ya, lo vayan multiplicando, lo graben y después lo vayan multiplicando. Esa sería Muchas la gracias y clave para que... felicitaciones por tu gran labor que haces a tantas personas, que les inspiras y les transmites esa esperanza de conectarse con lo que somos, ¿no? Que es lo más Oye, importante. gracias, pero también felicitaciones para ti, Edgardo, porque si no existieras tú, ¿qué hacemos? Y tú con tu Ah, pues, tremendo aporte que haces como ser también, que yo te he escuchado todo lo que dices y realmente eres una luz ahí en todo el gracias. entorno y aquí en América. Así que Muchas gracias. Edgardo,
Ha sido un gusto, realmente ha sido maravilloso estar contigo acá dialogando. Y bueno, a lo mejor en Bueno, otra oportunidad nos encontraremos para decir, ¿viste que resultó? ¿Viste que se podía? y despidámonos entonces de todas nuestras amigas, amigos también. Esperamos que haya sido una conversación nutritiva para cada uno y gracias por escucharnos y por vernos. Y gracias nuevamente. Y Hasta gracias a una... ti, gracias a todos quienes han estado con nosotros. Un gran Eso. abrazo de luz azul.